Jesús Martín Barbero. ¿Quién es? Jesús Martín Barbero nació en Ávila, España, el 3 de octubre de 1937. Es un teórico de la comunicación y los medios. Estudió filosofía en el Instituto de Filosofía de Lovaina, Bélgica, donde se doctoró en 1971 e hizo estudios de postdoctorado en antropología y semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, donde permaneció entre 1975 y 1995. Vive en Colombia desde 1963 y su obra más conocida es De los medios a las mediaciones, publicada en el año 1987. Entre sus mayores pesquisas como investigador se refieren a la comprensión de características, consecuencias, posibilidades y desafíos que implica la modernización de una sociedad multicultural como la latinoamericana. Entre sus obras más destacadas, Martín Barbero publicó Sociedad mediatizada, Ver con otros, Comunicación intercultural, Los jóvenes y las pantallas, Contemporaneidad latinoamericana y análisis cultural, Oficio de cartógrafo, La razón técnica desafía la razón escolar, entre otros. Podemos observar también el trayecto de su vida, desde el nacimiento hasta la actualidad. Además de la docencia, Martín Barbero ha dedicado su vida a la investigación de los fenómenos mediáticos como las telenovelas y a la construcción y aplicación de la ciencia comunicativa, convirtiéndose en una de las figuras centrales de la intelectualidad crítica contemporánea del continente. Respecto a la categoría y a la visión de sujeto dentro del ámbito de sus investigaciones, Martín Barbero hace una relación entre la configuración y la reconfiguración de las subjetividades a partir de la relación entre el Estado, la modernización tecnológica y la globalización, haciendo mucho énfasis en la parte de las mediaciones. Barbero concibe al sujeto como un ser que va transformando su subjetividad a partir de las vivencias con la sociedad y la cultura. Un sujeto con nuevas temporalidades que basa su aprendizaje ya no en la dependencia de los adultos, con sus leyendas y conceptos, sino que de acuerdo con su propia exploración del medio cultural y tecnológico que lo envuelve, va trascendiendo nuevas culturas y formas de pensar, sentir y comunicarse. Barbero concibe las comunicaciones y las herramientas tecnológicas que lo apoyan como uno de los objetos sociales que han permitido las transformaciones de la subjetividad. Es así como afirma que el debilitamiento social de los controles familiares y la llegada de la televisión fueron inductores para que se replanteara el lugar del saber y el centro de la cultura, pues debido a la modernidad y al acceso libre del saber que la tecnología trajo consigo, ya ni la escuela ni los padres son el único lugar legitimado del saber, ni el libro es el centro de la cultura. Identifica al sujeto con una plasticidad neuronal y elasticidad cultural que, aunque se pueda concebir sin forma, es más bien una apertura de diversas formas, camaleónica, adaptable, con facilidad a nuevos pensamientos y formas de ser. Barbero plantea una relación entre el sujeto y la subjetividad y la educación. La plantea a través de la comunicación y afirma que en el contexto educativo se deben de hacer varias transformaciones mediadas por la modernidad y por los cambios en los procesos comunicativos que la atraviesan. La comunicación ha surgido con nuevas sensibilidades, lenguajes y escrituras que las tecnologías han permeado, lo cual se hace muy visible en los jóvenes, en su agrado por la tecnología, la música, el arte y los nuevos modos de percibir el espacio, el tiempo, lo cercano y lo lejano. Como se expresó anteriormente, la escuela ya no es la dueña del saber. Los saberes múltiples existentes están ya descentrados del sistema educativo, en el que aún están presentes muchas de sus tradiciones antiguas, y el nuevo ecosistema comunicativo es disperso y fragmentado como el saber. Y es esta diversificación uno de los retos más fuertes que se le presentan al sistema educativo actual.
Según Barbero, la escuela debe ser capaz de transformar su sistema educativo vertical por uno horizontal, que comprenda que el maestro ya no es el dueño del saber, sino que junto con sus estudiantes se promueva un ambiente horizontal de construcción de nuevos aprendizajes. Además, una escuela que al formar lo haga con una visión hacia el futuro, teniendo en cuenta los mapas profesionales y laborales que se avecinan, combatiendo así la división social y la exclusión cultural que en gran medida la política produce. Continuemos con la reflexión atendiendo a la siguiente frase. La mediación es lo que hay entre, no lo que está a un lado ni al otro lado, ni al lado de los medios ni al lado de la gente. Barbero 2014. La reflexión que ahora queremos traer como grupo es a partir de 3 conceptos fundamentales: el sujeto, las mediaciones y las instituciones. El sujeto teniendo en cuenta algo que él llama identidad. Esa identidad del sujeto y desde el ámbito de lo educativo, entendiendo esa necesidad de que los jóvenes y adolescentes, en el contexto colombiano en particular, requieren de un saber diferente al dogmático, es decir, que la enseñanza que se ha instaurado en el sistema educativo colombiano y que está enfocada en el creer más que en el saber, se dé a partir de esa dimensión creativa de autor. Para Barbero, la dimensión creativa de autor se fundamenta en la capacidad creativa y en la capacidad de crear, es decir, que cada sujeto o cada estudiante dentro de un sistema educativo tenga la capacidad de ser, comunicando con el otro, compartiendo con el otro, perdonando con el otro, recordando con el otro y olvidando con el otro. Para Barbero, entonces, el sujeto se ubica en una transformación del conocimiento a partir de la consolidación de su identidad y de su capacidad creativa, en donde conciba que dentro del proceso de aprendizaje y dentro del conocimiento no hay una sola verdad. Por otro lado, está el concepto de las mediaciones, donde él identifica un concepto principal referido a la interfaz. La interfaz para Barbero está asociada con las metáforas, que él ve la interfaz como una metáfora desde ese lenguaje que intercambia, que se hibrida, que se intercambian esas interpretaciones de las palabras y diferentes formas tecnológicas que convergen en el mundo digital. Para Barbero, entonces, es entendida la interfaz como un funcionamiento del mundo digital. Por otro lado, también entendemos el concepto de las instituciones a partir de ese análisis del orden estructural de la información y de las concepciones que tienen los estados y las instituciones dentro del ámbito educativo para tomar siempre la referencia de las instituciones internacionales y no lo del contexto local, lo propio de la cultura y la identidad propia de cada una de ellas. Por eso para Barbero es fundamental que dentro de esas mediaciones tecnológicas y dentro de las instituciones y saberes aparezca un rol fundamental, que es el del rol docente. Ese rol docente o de agente educativo en el que nos desempeñamos hoy requiere de que esas disciplinas y experiencias que convergen en esas interfaces o metáforas que llama Barbero reconozcan el saber legitimado que han reconocido las instituciones y los estados, pero más que eso reconozcan el saber de la experiencia social que se forma y converge alrededor de esas mediaciones, propiciando así una transformación del conocimiento y donde el sujeto reconozca su identidad a partir de que el conocer es inventar, es decir, que tenga una dimensión de autor. Para Barbero, entonces, haciendo un cierre de esto, es importante que se reconozca que todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Siendo así, un concepto fundamental, las nuevas formas de estar juntos y la tecnología colaborativa
como algo que él denomina inteligencia colectiva y que se instaura como ese saber propio de cada sujeto y en esa construcción de su propia identidad. Agradecemos la atención prestada y espero que hayan tenido un acercamiento a este autor. Hasta pronto.